En el espejo, el reflejo de una niña a gusto con sí misma. Juanita tiene 7 años. En su habitación hay patines, flores y una casa de muñecas. Fue asignada como un niño al nacer, pero siempre se sintió una niña. Mamá, pero yo lo uso para jugar. Y estas son las botas de invierno de mamá. ¿Y las usas? Yo sí las uso. Toda la vida las uso. Al principio confundida, su madre Mariana siguió los consejos de una psicóloga para apoyar a su hija en su transición de género. Hemos hecho muñecas con pene, porque no hay, acá en Argentina no hay. Con la psicóloga nos pusimos de acuerdo para poder utilizar con otras infancias. Estamos a 300 kilómetros de la capital, Buenos Aires, en Azul, ciudad conservadora de 70.000 habitantes. En este lugar no fue fácil conseguir que Juanita aceptara su identidad transgénero. Tuvimos varias situaciones, por ejemplo, ir a un hospital y que la llamaran por su nombre de varón y ella decir, yo no me llamo de esa manera. Y entonces angustiarse. Entonces decidimos ver cómo podíamos hacer para cambiar el documento. Para iniciar el procedimiento, la familia de la pequeña entró en contacto con un abogado de derechos humanos. Facundo Achaga tomó a cargo el proceso en 2020. En aquel momento, Juanita tenía 5 años. Yo traté de poder abordarla si se percibía mujer sin que a ella le resultara invasivo. Pedirle que se dibujara a sí misma, se la observa con pelo largo y vestido. Cuando el abogado le pidió que escribiera su nombre, la pequeña escogió Juanita. El procedimiento para cambiar sus documentos de identidad tomó menos de un mes. En Argentina, desde el 2012, la Ley de Identidad de Género permite escoger el género y estado civil con una simple petición y sin límite de edad. El país sudamericano fue el primero en el mundo en implementar esta medida. Incluso hoy sigue estando entre los más avanzados a nivel internacional. No es necesario el informe psicológico o psiquiátrico porque la ley lo que hace es despatologizar al transgénero. No se considera ningún tipo de enfermedad mental, ni se requiere ningún cambio físico visible en el cuerpo. Desde la aprobación de esta ley, hace una década, más de 9.000 personas han solicitado oficialmente el cambio de su identidad de género. Marcela Romero fue una de las coautoras de esta innovadora ley. 10 años más tarde, ella se manifiesta en las calles para exigir a los legisladores ir más lejos. El Estado argentino, la democracia, tiene una deuda con la población trans. Los derechos están y esos derechos se llaman Ley Integral Trans, una ley que va a beneficiar a toda la población trans. Una ley global que debe ser debatida en el Congreso y tiene el objetivo de garantizar la inclusión social de esta población, ya que en este país, pionero en derechos para la población transgénero, el 80% vive en precariedad. Y la expectativa de vida de una mujer trans en Argentina es de 35 a 40 años. Principalmente por la exclusión social en la cual vivimos. Y cuando digo fuera del sistema, es falta de atención en los hospitales, vivienda, trabajo, beneficios como cualquier otra persona. Una fuerte discriminación que se traduce en muchas ocasiones en crímenes de odio. En 2020, 129 personas trans fueron víctimas de estos crímenes. Con 32 años, Fiorella ha enfrentado casi toda su vida esta violencia. Me encontré en situación de calle, en situación de prostitución, no pude terminar mi secundario, acceder al trabajo, en lo personal me afectó muchísimo. La historia de Fiorella no es un caso aislado. En Argentina, menos de una cuarta parte de personas trans terminan sus estudios secundarios. El 95% tienen un empleo precario o están desempleadas y una gran mayoría obtiene su sustento del trabajo sexual. Consciente de estas dificultades en el acceso al empleo, este grupo financiero creó en 2018 una red de empresas bautizada Pride Connection. Esta promueve medidas más inclusivas hacia las personas LGBTQ+, para integrarlas mejor en el mundo laboral. Por ejemplo, cuando una entrevista tiene él, ella, uno puede hacer abiertamente la pregunta al candidato, bueno, ¿con qué pronombre querés que yo acceda a la entrevista con vos? Cosas que probablemente en el pasado no se veía tan claramente.
Sebastián es uno de los 2 empleados trans de JP Morgan. Fue contratado a finales de 2020. Este ejecutivo supervisa a una veintena de personas. Con su empleo espera cambiar las mentalidades. En la sociedad no está pensado que una persona trans esté en este lugar. Entonces, el solo hecho de estar ocupando un puesto de liderazgo en una empresa multinacional es un acto revolucionario de algún modo, ¿no? En 2021, el gobierno se propuso una cuota del 1% para las personas transgénero en la administración pública. La ley también fomenta la contratación en el sector privado mediante deducciones fiscales. Una medida que ha permitido que Argentina se caracterice como pionera en derechos para la comunidad transgénero.